Killswitch Engage es una banda estadounidense de metalcore nacida en 1999 en Westfield, Massachusetts. Después de tener una trayectoria musical de 20 años en la industria y haber vendido solo en su país más de 4 millones de discos, hoy en día Killswitch es una de las bandas más notorias del metalcore junto con Attila y Avenged Sevenfold, tras ser nominados en 3 ocasiones a un premio Grammy y ser considerados una de las primeras bandas del género en volverse famosas en la escena. Así que para conocer mejor a uno de los grupos más potentes de este género, acá te traigo 10 curiosidades sobre Killswitch Engage. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. El cuarto disco de la banda se llamó As Daylight Dies, y este disco, aparte de contener un cover de Dio llamado Holy Diver, también contiene la versión original del tema My Curse, ya que este tema tuvo que ser regrabado sin voces desgarradas para que las estaciones de radio lo aceptaran y sea reproducido diariamente. Este tema también apareció en el juego de Guitar Hero 3, en Rock Band 1 y Rock Band 2, además de también estar en Burnout Dominator, Sleeping Dogs y Burnout Paradise. El luchador mixto Tim Hage también usó en la UFC 102 este tema como entrada al ring. Esta canción básicamente trata, junto con su título, Mi Maldición, sobre el hecho de no poder dejar ir a una persona fallecida. En el video, la chica de blanco es la persona difunta y el hombre es la persona viva. Este hombre está preso de sus recuerdos, intentando buscar la forma de volver a ver a la persona que tanto amó, representando los libros, la cantidad de recuerdos que él tiene de la mujer. Estos recuerdos terminan carcomiéndolo hasta tal punto que lo matan, pero al final vuelve a reencontrarse con su amada. Curiosidad número 2. Killswitch es una de las bandas que menos covers tiene. El único que tienen es el de Dio, pero sí colaboraron con algunos artistas de la escena en un par de canciones. Entre estos se encuentran Chuck Billy de Testament, Howard Jones de Lighted Torch y antiguo cantante de la banda, Jesse Leach de Times of Grace y actual cantante del grupo, y Philip Labonte de All That Remains, quien fue el cantante de la banda en febrero de 2010, cuando Howard Jones tuvo que someterse a una operación de espalda. Además también contribuyeron a la banda sonora del juego God of War 1, con el tema My Obsession, para la cual también participaron bandas como Trivium, Opeth y Dream Theater. Para el álbum de la Wii, Reckless Intent, con el tema This Fire, para la película Resident Evil Apocalypse, con The End of Heartache, y fueron una de las bandas y artistas elegidos para participar de 2 discos promocionales para publicitar la serie de HBO Game of Thrones, participando Killswitch con el tema Loyalty. En estos discos también trabajaron juntos Snoop Dogg, Daddy Yankee, Raquel Sofía, Mushroomhead, Yandel, Mastodon, Anthrax, Method Man y muchos más. Curiosidad número 3. Mientras el bajista Mike D'Antonio escribía el álbum debut de la banda, este le preguntó al sello Ferd Music si podían firmar a su banda bajo contrato como un favor, ya que Mike había trabajado anteriormente con la discográfica como diseñador gráfico, ilustrando las portadas de algunos de los álbumes lanzados a través del sello, además de colaborar con el hermano del dueño del sello, llamado Adam Dutkiewicz, quien en ese momento era el guitarrista de la banda Aftershock, y después pasó a ser parte de Killswitch. Después, Ferret Records comentó que firmaron a Killswitch Engage, principalmente porque el metal se estaba volviendo cada vez menos popular en aquel momento, y los representantes de la empresa sintieron que podrían ser la última banda de metal que firmarían. El debut de la banda, a pesar de no ser un éxito comercial, se considera uno de los primeros álbumes más exitosos en el género metalcore, ya que gracias a él luego fueron fichados por Roadrunner sin siquiera haber lanzado canciones del álbum como singles, y lo relanzaron 5 años después. Curiosidad número 4. La banda se formó tras la disolución de las bandas de metalcore Overcast y Aftershock en 1999, y su nombre proviene de un episodio de la serie de televisión Los Expedientes Secretos X, titulado Killswitch, escrito por William Gibson, quien le dio este título al episodio después de conocer a la banda industrial Killswitch Click, y bajo este nombre empezaron a producir su primer demo, que contiene 4 pistas, entre las cuales se encuentra Soilworn, que es la primera canción que escribió la banda. Este demo se lanzó por primera vez en el primer show del grupo, que fue en donde telonearon a la banda sueca In Flames en 1999. Curiosidad número 5. La banda tuvo que trabajar durante un periodo de 2 años para grabar el álbum Atonement, ya que las sesiones de este álbum se suspendieron debido a que el vocalista Jesse Leach desarrolló tejido cicatricial en un pólipo en su garganta y se sometió a terapia del habla y vocal durante 3 meses, además de tomar clases con la reconocida entrenadora vocal Melissa Cross, quien logró que Jesse amplíe su rango vocal y tenga mayor versatilidad a la hora de cantar, ya que él había aprendido por su cuenta a realizar guturales, pero para el octavo lanzamiento de la banda se volvió más fuerte debido a esto, admitiendo que Melissa salvó su carrera, y además de realizar el álbum más pesado del grupo hasta la fecha, recibieron una tercera nominación al Grammy gracias a su tema Unleashed, puesto en la lista de candidatos a la mejor interpretación de metal. Curiosidad número 6. Michael D'Antonio es el bajista y fundador de la banda, creándola luego de la desaparición en 1998 de su banda Overcast. Mike nació en México, pero su familia se mudó enseguida a Estados Unidos. Ahí, aparte de dedicarse a Killswitch Engage, también tiene una banda alterna llamada Dead Ray Vision, en donde toca punk rock junto a sus viejos compañeros de la banda Overcast, con quienes sacó un EP y un álbum. Y con Overcast, antes de empezar con Killswitch, sacó 2 discos, pero en 2008 volvieron a la actividad sacando el álbum Reborn to Kill Again. Además, Mike es vegetariano y es partidario firme de los derechos de los animales, así
como también es un diseñador gráfico, que aparte de trabajar para el primer sello de la banda, también diseña y produce diseños para bandas como Shadows Fall, Unearth, All That Remains y Day of Mourning. Curiosidad número 7. Killswitch Engage tiene dos discos homónimos, uno es su álbum debut y el otro es un disco que sacaron en el 2009. Y para estos y todos los demás discos del grupo, Mike D'Antonio se encargó de realizar las portadas y todas las obras de arte tales como camisetas, carteles, logotipos y demás de Killswitch, ya que no solo trabaja como diseñador gráfico, sino que también tiene su propia empresa de diseño llamada Dracicon Designs. Mike mencionó que la banda se aseguró de haber escrito en su contrato con Roadrunner que D'Antonio produciría todas las obras de arte de la banda, y que para el segundo disco del grupo recuerda que a Roadrunner no le gustaba la portada que él había hecho, y que decían que era algo demasiado simple y sin ningún sentido, a lo que él les respondió que no estaba de acuerdo y que algún día lo entenderían. Además, en ese disco participaron Philip Labonte y la hermana de Adam Dutkiewicz, Becca, interpretando coros, y Tom Gómez en la percusión adicional. Curiosidad número 8. Todos los discos de la banda fueron y son producidos única y exclusivamente por Adam Dutkiewicz, el guitarrista de la banda. Esto se decidió en 2001 cuando entraron a grabar un demo para Roadrunner Records, el cual presentó las canciones Just Barely Breathing, Numbered Days y Transfiguration, renombrada después como Fixation of the Darkness. Después de entregar la demostración a Roadrunner, el sello decidió que Adam quedara como el productor de todos los siguientes álbumes de la banda, excepto en el segundo disco homónimo del grupo, donde fue coproductor junto a Brendan O'Brien. El guitarrista es de ascendencia polaca, austriaca, escocesa e inglesa, y creció en Massachusetts. Y el talento de Adam para producir se debe a que asistió a la Universidad Berklee College of Music, en donde estudió producción, ingeniería de audio y bajo, y fue el baterista de Killswitch hasta su segundo álbum, en donde pasó a ocuparse de la guitarra. Adam también produjo para As I Lie Dying, Underworld, All That Remains, Unearth, Parkway Drive, entre muchos otros, y fue comparado con el mismísimo Ross Robinson, debido a su influencia en el metal moderno y en la formación del metal melódico. También es ingeniero para Sing Recording Studios, el sello Tooth and Nail Records y su subetiqueta Solid State Records. Además, en 2016, Adam formó su proyecto alterno Serpentine Dominion, en donde toca junto a Shannon Lucas y George Fisher de Cannibal Corpse. Curiosidad número 9. El segundo álbum de la banda fue Alive of Shots Breathing, el cual al ingresar al estudio ya tenía su título decidido, derivado de la letra de la canción Shots Barely Breathing. En aquel momento los miembros de la banda tenían trabajos y algunos todavía seguían yendo a la escuela durante la grabación del álbum, por lo que cada miembro entraba por periodos de tiempo muy cortos al estudio para poder producir. Según Strotzel, el guitarrista de la banda, esto les resultó útil para reducir el estrés, pero lamentó que no pudieran hacer más en cada sesión. Además de Antonio y Dutkiewicz, encontraron un grave problema al intentar mantener sus guitarras afinadas durante las sesiones, por lo que gastaron una gran cantidad del presupuesto de grabación comprando guitarras nuevas para mejorar la afinación, aunque después de esto aprendieron a cómo mantenerse en sintonía mejor mientras graban. Además, para este disco se grabaron 15 canciones, siendo 3 de estas temas del álbum debut de la banda regrabados, ya que según la banda estos temas fueron grabados de una manera algo insegura por parte del grupo, debido a que no estaban seguros de cuántas personas escucharían Killswitch Engage, porque su debut fue lanzado por un sello pequeño, y también se escribieron otras 2 canciones más, pero estas no llegaron a salir en el segundo lanzamiento de la banda. Curiosidad número 10. El Fin de la Angustia es el tercer álbum de la banda, y uno de los más exitosos, ya que se encuentra en el puesto número 401 del libro de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, y la canción que le da nombre al álbum fue nominada a la entrega anual número 47 de los premios Grammy, por mejor interpretación de metal, y ganaron los premios Metal Hammer Golden Gods de 2004 al mejor álbum del año. Este disco tiene 2 portadas, la de la izquierda es la original, y la de la flor es la portada que está en la edición especial del álbum. El tema When Darkness Falls fue la primera canción que el grupo grabó para este álbum, y apareció en la banda sonora de la película de terror de 2003, Freddy vs. Jason.